noches. Bienvenidos a un nuevo programa de Giro a la Izquierda. Como todos los miércoles estaremos en vivo hasta las 11 de la noche. En el programa de hoy tendremos la cobertura de la jornada nacional realizada en el día de hoy por la reincorporación de los 200 trabajadores despedidos de LEAR. Recordemos que de la misma forma que la semana pasada, nuevamente en el día de hoy hubo una jornada nacional en distintos puntos del país en apoyo a esta lucha, ¿no? Así es, en Córdoba, en Mendoza, en Neuquén, en Tucumán, en Rosario, en Entre Ríos, en Jujuy se ha expresado la solidaridad y el apoyo por la reincorporación de los despedidos y los suspendidos de LEAR. Así es. También vamos a hacer un raconto de la importante lucha de los trabajadores de Valeo, de aquí de Córdoba. Y ambos temas vamos a abordarlos en la columna habitual junto a Hernán Pudú. Pero la noche de hoy también tendremos la columna internacional de Eduardo Castilla, ¿no? Que hace rato que no lo tenemos por el piso, analizando la situación que se vive en estos momentos en la Franja de Gaza. ¿De qué estamos hablando? De una nueva ofensiva militar israelí sobre el pueblo palestino, ¿no? Recordemos que ya se cobró esta ofensiva más de 200 muertos en el pueblo palestino. Así es, y 1.400 heridos. Bueno, y el nivel de destrucción. Vamos a estar dialogando con Eduardo Castilla del Instituto de Pensamiento Socialista. Él también escribe en la revista Ideas de Izquierda que hemos presentado en este programa. Y bueno, como para analizar con un poquito más de profundidad sobre esta historia nada novedosa, como venimos viendo los ataques del Estado de Israel al pueblo palestino. Comenzamos ahora. Recordá que podés comunicarte con nosotros al 444-4482 o mandarnos tus mensajes por Facebook. Y empezamos entonces con la columna habitual de Hernán Pudú. ¿Qué tal, Hernán? Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien. Bueno, hoy hubo una nueva jornada, como comentábamos recién, importante. Que nos podés comentar como para introducir y enseguida vemos las imágenes de esta importante jornada de lucha a nivel nacional. Bueno, para recordar a nuestros televidentes, hoy se realizó una segunda jornada nacional en apoyo y en solidaridad al conflicto de LEAR. Hay 200 compañeros despedidos, 100 compañeros suspendidos, con el agravante de que no se le está dejando ingresar a la Comisión Interna de Reclamos. Y bueno, se está desarrollando, lo dijeron ustedes recién, acciones de solidaridad a lo largo y ancho de toda la Argentina, con la novedad de que se vinieron realizando algunas negociaciones en el Ministerio de Trabajo, pero que solamente estaban en manos del sindicato de SMATA, la patronal y el Ministerio de Trabajo, y no le dejaban la participación, no le permiten la participación a los compañeros de la Comisión Interna. Compañeros de la Comisión Interna de esta fábrica que tienen 4 medidas cautelares dictadas por la justicia que les habilitan el ingreso a la fábrica, y sin embargo la empresa sigue actuando en la ilegalidad. Bueno, hoy se realizó una jornada, una caravana muy importante hacia el Ministerio de Trabajo, justamente para concurrir a esta audiencia y mostrar la presión y la solidaridad del conjunto de los trabajadores y un montón de organizaciones de derechos humanos, sindicales y políticas que están rodeando de apoyo a este conflicto. Bien, precisamente tenemos una cobertura de esta jornada realizada en Buenos Aires en el día de hoy, así que si te parece, vamos a verla y después seguimos conversando.
que veíamos recién era los importantes apoyos que está concitando esta lucha, ¿no?, entre distintas personalidades de los derechos humanos, de la cultura, de la intelectualidad, a escala internacional también, ¿no? Claro, ahí lo veíamos a Osvaldo Bayer, que por lo general tiene su columna habitual en el diario Página 12 todos los domingos. Muchos sectores que se solidarizaron después de la violenta represión que llevó adelante el gobierno nacional, ¿no? Bueno, estaba también Pérez Esquivel, veíamos. Y un intelectual como Noam Chomsky, que también, es decir, un conflicto que ha trascendido las fronteras en Argentina, justamente que muestra un sector de la clase obrera dispuesto a resistir los despidos y las suspensiones. Así es. Bueno, si te parece, entonces ahora sí vamos a ver las imágenes de la jornada realizada en el día de hoy en Buenos Aires. Estamos en el inicio de esta nueva jornada nacional de lucha, acá frente a la fábrica Lear, contra los despidos y suspensiones que esta multinacional norteamericana ha llevado adelante contra sus trabajadores con la complicidad de la cúpula del sindicato ESMATA, y también señalar que esta jornada se está llevando a cabo a nivel nacional, donde se están haciendo acciones en todo el país, empezando también con la actividad de recolectar un gran fondo de huelga para que no puedan quebrar esta lucha por hambre, ¿no? Acá el gobierno nacional ha mostrado que, lejos de defender la fuente de trabajo, lo que viene haciendo es apuntalar acá a una empresa que ilegalmente ha despedido y suspendido y que no permite la entrada de la comisión interna, a pesar de que ya hay pronunciamientos judiciales, tres cautelares que plantean que tiene que dejar entrar a los trabajadores. Pese a eso la empresa no viene cumpliendo esto, y el gobierno, en vez de imponer las sanciones a la empresa, lo que está haciendo es reprimir a los trabajadores cada vez que se movilizan, como el martes de la semana pasada hicieron en Panamericana y Henry Ford. Venimos desde una jornada bastante dura, ya prácticamente una semana y media de toma de planta, en la cual tuvimos que enfrentar una represión bastante jodida, en el cual nos pudimos parar de manos, porque los trabajadores tenemos que empezar a hacer eso, pararnos de manos como trabajadores. Misión de Mujeres, y en nombre de todas las mujeres, las madres, trabajadoras, les digo gracias a todos los organismos que vinieron hoy a apoyarnos, que son un montón. Gracias a nuestros abogados, que gracias a ellos salió la cautelar a favor de nuestros delegados. Le agradezco a todos los que nos están ayudando día a día. Lo único que digo es que hoy somos 10, 20, pero mañana seremos millones que vamos a estar peleando. Y yo creo que de ahora en adelante todas las multinacionales se van a tener que agarrar, Otra cosa, nosotros queremos trabajar, o sea, la plata que se la guarden para los brazos si nos quieren dar, porque nos rompieron los brazos acá adentro. ¿El Mata dónde está? ¿El Mata dónde está? ¿Dónde está? ¿El Mata dónde está? ¿El Mata dónde está? ¿El Mata dónde está? Bueno, estamos acá hoy en la puerta de Lear, es la convocatoria a la segunda jornada nacional de lucha. Los trabajadores votaron en asamblea concentrarse acá, hacer un bloqueo acá en Colectora, y después de acá nos vamos a ir en caravana al Ministerio de Trabajo de la Nación, que pudimos saber que hay una audiencia entre el ESMATA y la empresa donde discutirán qué es lo que va a suceder con las suspensiones, con los despidos y con la comisión interna. Bueno, veíamos recién en las imágenes esta caravana que realizaron los trabajadores al Ministerio de Trabajo
precisamente porque se enteraron, no fueron notificados, pero se enteraron de que se había constituido una mesa de negociación entre el ESMATA y el Ministerio de Trabajo y la patronal del Ministerio de Trabajo, ¿no? Así es, ya había 2 audiencias secretas donde no habían sido invitados los compañeros delegados de la Comisión Interna del EAR. Se enteraron de que había una tercera audiencia justamente hoy y por eso realizaron esta caravana multitudinaria hacia la audiencia. Veíamos que cantaban el ESMATA ¿dónde está? Bueno, ¿por qué cantaban eso? Justamente porque el gremio está absolutamente borrado, salvo que ahora vemos que está siendo partícipe de las negociaciones, pero hasta ahora no ha planteado absolutamente ninguna medida de lucha ni ninguna denuncia pública contra una patronal que está despidiendo, suspendiendo sin goce de haberes, es decir, está suspendiendo a los trabajadores sin pagarle el salario y que no deja entrar a los miembros de la comisión interna. Ahora, esto es doblemente grave, podríamos decir, ¿no? Porque la misma comisión interna es la representación sindical de los trabajadores a nivel de la fábrica, pero por otro lado, en este caso, la comisión interna también es atacada, digamos, ¿no? Porque no se le permite entrar a la fábrica. O sea que en esa doble función de representación sindical y también de directamente atacados, no los dejan participar de las negociaciones, ¿no? Así es, incluso la patronal con la connivencia del sindicato están trabajando un petitorio, están obligando a los propios trabajadores a firmar un petitorio que pide la destitución de sus propios compañeros delegados. Lo cual es increíble. Un apriete, digamos, el apriete. claramente. Bueno, hay trabajadores que se niegan a firmar y ¿cuál es la consecuencia? Nuevos despidos. Ya hay 3 compañeros, denunciaban hoy en los medios nacionales, los propios compañeros de la interna del EAR, que ya hay nuevos 3 despedidos, 3 compañeros despedidos. ¿Por qué los despiden? Porque se niegan a firmar el despido de sus propios compañeros. Entonces, a las claras se ve que es un conflicto para despedir trabajadores y para sacarse de encima a una comisión interna que es opositora al sindicato Pignarelli. Recordarán los televidentes el conflicto de Gestam, que aquí también hemos tratado de mostrarlo, donde hemos visto el rol absolutamente carnero y traidor del sindicato de ESMATA, de Pignarelli, planteando que no eran afiliados, que no son trabajadores, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, hay una ofensiva por parte del gobierno, junto con el Ministerio de Trabajo, junto con la Gendarmería y este sindicato, el ESMATA, para tratar de barrer todo tipo de oposición en los sindicatos en un momento donde las patronales están descargando con despidos y suspensiones, ¿no es cierto?, la crisis sobre los propios trabajadores. Entonces, un ataque puntual a la organización de los trabajadores, lo reafirman lo que vos acabas de decir. Es decir, no los dejan participar del ministerio, mientras no los dejan participar del ministerio, al mismo tiempo les prohíben el ingreso a la planta, teniendo 4 medidas cautelares por parte de la justicia, y no contentos con eso, toman represalia contra los trabajadores que se niegan a firmar la destitución de sus propios compañeros que ellos mismos eligieron. Bueno, o sea que de conjunto, por eso se ha transformado en un conflicto testigo, por eso han tenido que, bueno, recién lo acabamos de ver, la caravana acompañada con miles y miles de gendarmes que pone a disposición el gobierno nacional para que justamente sean los trabajadores los que paguen la crisis y que no se atrevan, ¿no es cierto?, a resistir como hicieron en la Panamericana. Resistencia que generó una crisis, ¿no es cierto?, Eso, ¿no? Ha generado una crisis porque la represión de la semana pasada, el gobierno que decía que no iba a reprimir la lucha social, ha abierto brechas dentro del mismo kirchnerismo, ¿no es cierto? Veíamos entre los apoyos de distintas figuras al CELS, ¿no?, cuestionando la represión. También Leonardo Grosso, diputado provincial por el Frente para la Victoria, que también ha salido en repudio de la represión. Así es, bueno, eso lo que decíamos antes, generó una división en la coalición gobernante porque el gobierno terminó de bastardear. Si algo le quedaba de relato al gobierno eran 2 banderas, uno era la defensa del empleo, por un lado, por otro lado la no represión de las protestas sociales, y bueno, tiró a la borda en una sola acción y de la mano de Bernie esto, y generó obviamente una crisis en sectores aliados del gobierno que hoy se están pronunciando en contra de la represión, y porque realmente es una empresa multinacional que no tiene absolutamente ninguna pérdida, ni pueden probar ni siquiera ningún tipo de preventivo de crisis. Recordemos que Lear fabrica mazo de cables para la Ford, prácticamente solamente para la Ford, y la Ford está produciendo todos los días. ¿De dónde vienen esos mazos de cables? Es decir, vienen de Centroamérica. En Centroamérica, en Honduras, Lear tiene otra
Otra planta que tiene denuncia de los propios gremios norteamericanos porque se obligaba a los trabajadores de Lear en Honduras a trabajar con pañales descartables para que no vayan a los baños y para que puedan producir, maximizar las ganancias. Bueno, de ahí vienen. Incluso entonces se violan convenios nacionales, Mercosur, etcétera, haciéndole todo una alianza entre la FOR, el gobierno, Lear, para, para importar cables de otro lado y aducir que tienen crisis. Bueno, es toda una farsa que se está demostrando y por eso es que Lear se está transformando, como lo analizan la mayoría de los editorialistas en Argentina, no solamente los de izquierda, sino en un gran conflicto testigo porque está poniendo en el eje la resistencia obrera ante los despidos y las suspensiones. Bueno, como comentábamos al principio del programa, se dio una amplia solidaridad con los trabajadores de Lear en distintas provincias, en Neuquén, en Córdoba, en Rosario, en Jujuy, en Tucumán. Bueno, en Buenos Aires, no sé si me estoy olvidando. Distintos puentes, en Puente Pueyrredón, también en Capital Federal, en distintos lugares. Bueno, veamos las imágenes de la acción importante que se hizo aquí en Córdoba, en el Camino Interfábricas, a las 5 de la mañana, en las puertas de Lear de aquí de Córdoba. Y estamos no solamente solidarizándonos, sino también levantando las banderas contra los despidos y suspensiones en la provincia. Evidentemente la política que lleva adelante la patronal de Lear, con más de 200 entre suspensiones y despidos, que han dejado a las familias sin los ingresos, pero aparte desconociendo las conciliaciones obligatorias, desconociendo la propia comisión interna y la organización sindical de los trabajadores de Lear, es la misma política que se está llevando acá por parte de diferentes multinacionales en Córdoba. Tenemos el caso de Valeo, que ya ha desconocido la conciliación obligatoria dictada el mismo jueves por la reincorporación de los trabajadores despedidos, y el caso de Weatherford. Entonces, nosotros hoy participamos de esta Jornada Nacional de Lucha, no solamente contra la prohibición de despidos y suspensiones y por la reincorporación en Lear, sino también por los propios conflictos obreros que tienen la misma raíz en la provincia. Una política de sobrestock y de facturación millonaria por parte de las multinacionales que han generado esta crisis y hoy pretenden descargarla sobre los laburantes. El ajuste con represión va a entrar, por eso es la medida que ha tomado el gobierno de Cristina, el gobierno de la provincia también. Es el intento de acallar la voz de los trabajadores, más aún cuando no responden a la burocracia sindical. Por ese motivo, los miembros de la comisión interna de Lear no están permitidos en las negociaciones del día de la fecha a entrar al Ministerio de Trabajo con la patronal y con el gremio, así que también aprovechamos para denunciar este atropello que es impedir el ingreso de los representantes de los trabajadores. El conflicto de Lear se ha transformado en una huelga testigo y quiere decir que la están siguiendo millones de trabajadores, no solamente de la industria automotriz y metalmecánica, sino de toda la Argentina, porque están viendo cómo un Ministerio de Trabajo, el gobierno y un sindicato completamente carnero se ponen de acuerdo para barrer con el activismo y los trabajadores que luchan. La represión en la Panamericana fue dura, pero fue muy conmovedor el heroísmo de los trabajadores resistiendo, y eso ha generado una simpatía enorme que se muestra aquí y en toda la Argentina, de muchos trabajadores aportando con alimentos y con plata para que no los quiebren por hambre. Los que nos reagrupamos en el encuentro sindical clasista combativo de Atlanta, estamos exigiéndole a la burocracia sindical, a las centrales sindicales, que convoquen urgentemente un paro. No se puede esperar 15 días, 20 días como plantea Moyano, porque hoy la situación de los despidos y las suspensiones amerita que justamente se le ponga un freno al gobierno y a las patronales con esta avanzada que están haciendo sobre muchas empresas. Pero como dijeron las compañeras recién, no solamente pasa esto en Buenos Aires, sino que aquí en Córdoba tenemos despidos y suspensiones con empresas como Valeo, que son multinacionales, Weatherford, que es
otra multinacional norteamericana, que están justamente despidiendo a trabajadores y dejando a muchas familias en las calles. Entonces, nuestra consigna es ninguna familia más en las calles, y lo novedoso y lo bueno y lo auspicioso es que los trabajadores están dispuestos a resistir. ¿Qué pensás de que otros trabajadores como vos puedan aportar a este fondo de lucha? No, que está buenísimo, está bien, porque no hace falta que lo ayudemos entre todos, porque los políticos lo están matando todos a nosotros. Hay que seguir en la lucha porque está complicada la situación acá en todos lados. Hay que apoyar, o sea, al que le toque habrá que apoyar a los otros, porque todos somos laburantes. Seguimos en Giro a la Izquierda hasta las 11 de la noche. Recordá que te puedes comunicar con nosotros al 444-4482 o mandarnos tus mensajes al 155-322-377. Bueno, ¿no? Y qué importante, como veíamos recién en las imágenes, acciones así, ¿no? Para que los propios para que se difunda entre los trabajadores la solidaridad activa con este conflicto, ¿no? Bueno, ya la semana pasada, cuando tuvimos una pequeña muestra, pero hoy fue absolutamente contundente la solidaridad expresada no solamente entre los trabajadores que entran a este parque industrial, ahí al lado de los compañeros de donde tiene la fábrica Lear aquí en Córdoba, sino de muchos de los, como veíamos en las imágenes, de los que venían en autos, en motos, en colectivos, incluso los mismos choferes de los medios públicos de transportes de la ciudad, todos dialogando, todos planteando, todos al tanto del conflicto de Lear. Y bueno, lo decían ahí, hoy tocan a trabajadores y esto nos puede tocar a todos, y por eso muchísimos aportes económicos. Y bueno, y esto es lo que estamos desarrollando ahora, que recién empezamos, pero de paso le decimos a nuestros televidentes que estamos recolectando alimentos y fondos para este gran conflicto, y vamos a estar en las puertas de muchas fábricas de aquí de la provincia, llevando la solidaridad, haciendo conocido el conflicto y tratando de recolectar justamente este dinero para que no los quiebren por hambre, porque es un frente muy cerrado y muy fuerte el que tienen que enfrentar los trabajadores de Lear, y seguramente van a necesitar del apoyo económico para estar la semana que viene y la semana que viene seguro peleando, y para que no decaiga justamente su lucha. Esta es un poco también la clave rodear de solidaridad para el triunfo, ¿no? Pero también la cuestión del rol que pueden jugar las grandes conducciones sindicales, ¿no? Hemos visto, bueno, lo decíamos la semana pasada, Moyano sacando una declaración solidaria con los trabajadores de Lear, ¿no? Pero mucho más que eso no pasó tampoco. Bueno, y ahora otro aliado de Moyano, Micheli, llama a un paro nacional para mediados de agosto. La verdad que debería hacerse rápidamente un paro nacional, ya amerita el conflicto de Lear, un paro nacional, y esa es la exigencia que les estamos haciendo de distintos sectores que conformamos el encuentro sindical combativo que se reunió en Atlanta. Estamos planteándole distintos referentes sindicales una exigencia a esta central, en particular la de Moyano y de Michelia, que convoquen rápidamente a un paro nacional contra los despidos, contra las suspensiones. Ellos hablan de la cuestión del impuesto al salario, que también tiene que estar entre las reivindicaciones, pero hoy puntualmente estamos en medio de una situación que amerita para el triunfo de los trabajadores de Lear y para que se le ponga un freno realmente, porque si pasa Lear, se vienen sobre los trabajadores las distintas fábricas automotrices y metalmecánicas, no solamente de Buenos Aires, sino de Córdoba, como ya lo estamos viviendo. Entonces sería un momento oportuno para ponerle un freno a las patronales. Para cerrar este capítulo de Lear por esta noche, veamos este informe que justamente habla de un elemento muy importante en esta lucha, y es las trabajadoras mujeres de Lear. Escuchemos la voz de las trabajadoras. Y bueno, ella es Graciela. La verdad que no pensé estar de este lado, protestando, cortando. Yo era una trabajadora, trabajé 17 años para quejarme de darme en la calle. No sé qué señales, porque si trabajás, te dejan en la calle. Si no trabajás, te quedás en la calle. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué le enseñas a tus hijos? Yo, ¿y qué le enseño a mi hijo? Porque yo ahora con 38 años, ¿dónde consigo un trabajo? Vine a limpiar porque no es de zorra, pero que me paguen los 17 años que tengo metido ahí adentro, porque me van miseria, me quieren arreglar con miseria, y yo 17 años dejé mis hijos y me iba ahí a matarme. Porque yo tenía que cumplir el Lear, pero Lear conmigo no cumplió, me dejó en la calle. Y les mata, ¿dónde está les mata? Porque la verdad es que yo tenía, todas las veces me descontaban en mi sueldo. ¿Y dónde está mi representante? ¿Dónde está les mata? Me dejó en la calle también. Decime vos, ¿qué hago? Me dice que embarazada no hay que dejar en la calle, dejaron embarazada en la calle. Yo y mi esposo quedamos en la calle.
calle. ¿Qué hago yo? Mi hijo me dice, mamá, tuve 15 días sin goce de sueldo, 30 días me suspendieron, la aguantaba sin plata. Pero ¿dónde llegamos? ¿Qué es esto? Que me digan a mí cómo vivimos para darle comer a tu hijo, ¿qué hago? ¿Entendés? No dejas, o sea, sin sueldo, sin trabajo, a los dos, por lo menos. La situación que estamos viviendo los trabajadores hoy en LEAR es que tenemos 120 suspendidos sin goce de sueldo, 100 despidos con causa aduciendo que los trabajadores tienen bajo rendimiento, muchos de los trabajadores tienen 17, 27 años, la empresa hoy se da cuenta después de 17 años que tienen bajo rendimiento, es una vergüenza lo que está haciendo. Ahora en este momento lo que estamos haciendo es acampando en la puerta de la fábrica, haciendo fondo de lucha y haciendo una olla popular porque muchos de los trabajadores que hoy estamos afuera no tenemos para comer porque hace más de un mes que estamos sin goce de sueldo y no tenemos para comer. Muchos de los compañeros alquilan, tienen hijos discapacitados, embarazadas. Esa es la situación que estamos viviendo hoy y el sindicato no da ninguna respuesta. Y la comisión interna deja a toda la comisión interna afuera para no poder pelear por los derechos de los trabajadores y por la reincorporación de todos los trabajadores. Lo que nosotros decimos es que no vamos a permitir que ningún compañero se quede afuera. Vamos a pelear hasta que todos los compañeros estén adentro y la comisión interna también. Eso es más o menos lo que estamos viviendo los trabajadores. Bueno, mucha bronca, mucho dolor transmite justamente ver familias en la calle, pero también se transmite la fuerza de estas mujeres trabajadoras que están al frente para recuperar sus fuentes de trabajo. Tenemos un mensaje, no nos han puesto el nombre, no nos han dado el nombre, pero dice, ¿qué pasó con la multinacional Valeo que hasta el día de hoy sigue desconociendo el dictamen que dio el Ministerio de Trabajo con conciliación obligatoria y el reintegro de los 59 despedidos? Bueno, precisamente sobre ese tema, sobre la organización y la lucha que vienen llevando a cabo los trabajadores de Valeo desde fines del año pasado, hemos preparado una crónica para conocer cuál es el desarrollo de esta lucha. Veamos el informe. En noviembre de 2013, los trabajadores del autopartista Valeo comienzan a reclamar por mejoras salariales. En respuesta a esto, la multinacional francesa despide a 23 trabajadores. Comenzaron entonces a realizar asambleas informativas en la fábrica para mantener al tanto de la situación a toda la planta. Pero una nueva ofensiva patronal no se hizo esperar. El 21 de febrero, y en medio de una asamblea, los trabajadores se enteran de 45 despidos más. Se decide entonces la toma de la fábrica. Finalmente, el 11 de marzo, y tras 18 días de lucha, los trabajadores consiguen la reincorporación de los 68 compañeros despedidos y un aumento salarial por encima de la paritaria gremial. Un gran triunfo que convirtió al de Valeo en un conflicto testigo para el resto de la industria. Levanten la mano todo lo que dicen sí. Que se vaya Racing. Bueno, después de casi 20 días de toma y de lucha de los trabajadores de Valeo, terminó con un triunfo. Sí, es un triunfo, entendemos, no solamente por lo que se consiguió, que puede o no estar, digamos, en todo lo que nosotros estábamos pidiendo, pero sí creemos que es un triunfo por la forma en que lo dimos, porque salió de las bases. Estamos convencidos de que la lucha va a continuar. Y aprovechemos que están los medios, esos medios que dijeron acá que era una minoría de los compañeros. Bueno, 18 días y las mujeres de Valeo también al frente de la lucha. Sí, estuvimos acá peleando por todos nosotros, por los chicos que estaban echados, más principalmente por eso, el tema del aumento salarial, porque no, la verdad que no, el bolsillo no alcanza para todo, así que peleando más por eso y por nuestra familia principalmente. Creo que todas las fábricas hoy en día tienen que sí tomar, digamos, como un ejemplo, digamos, de lo que hay que hacer, digamos, y que todos los trabajadores, digamos, que sea despedido en alguna empresa sin causa, ahí tenemos que estar todos, porque nosotros también no estábamos solos. Teníamos el apoyo, digamos, de empresas como Montiz, como Alevar, de Matrimed,
gente de varias empresas que ahora no me acuerdo, Fadesa también, y así montones, muchísimas empresas que han venido y nos han dado eso. Y eso nos hacía más fuerte a nosotros. El triunfo de Valeo tuvo una gran repercusión a nivel nacional. El 15 de marzo, el delegado Leonardo Sánchez, junto a otros trabajadores de la empresa, participan del encuentro sindical combativo, que se realizó en el estadio de Atlanta, Buenos Aires. Allí, se reunió a gran parte de la vanguardia política y obrera, que comenzaba a organizarse para enfrentar las suspensiones, los despidos y el ajuste aplicado por el gobierno y las empresas. Ese es el mayor triunfo que puede haber generado la lucha de Valeo. La unidad del pueblo obrero, compañeros, no nos queda otra. Muchísimas gracias a todos. Unidad de los trabajadores. Y al que no le gusta, se jode, se jode. Sobrepasado por la situación en las bases, el gremio se vio obligado a llamar a un paro y movilización para el miércoles 28 de mayo. Miles de trabajadores se movilizan desde diversos puntos de la periferia hacia el centro de la ciudad. La oficialista dirección de la UAM Nacional tiene que observar cómo, en la Regional Córdoba, las bases comienzan a organizarse y exigir al gremio un plan de lucha para resistir los ataques patronales. El ejemplo de Valeo estaba dando sus frutos. Bien. Veamos ahora un nuevo caso de persecución sindical, en este caso en Córdoba, que está siendo sufrido por Leonardo Sánchez. Él es delegado del autopartista Valeo, que hace aproximadamente 2 meses protagonizó una importante lucha también contra despidos, y como represalia por esa lucha, Leonardo en la actualidad está sufriendo persecución por parte de la empresa y de la justicia. Veamos el informe. Queda en evidencia que los denunciantes, que supuestamente son trabajadores, en realidad son jefes y supervisores, han sido abiertamente traídos por la empresa. Es más, el abogado de ellos que firma como querellante es el mismo abogado de la empresa, y cuando han sido consultados en la testimonial que tomaron respecto de si conocían quién era el abogado, dijeron que no, y que lo único que sabían era que lo había contratado la empresa. La empresa logra así, por medio de esta maniobra legal, sacar de la fábrica por 60 días y en momentos en que la crisis se agudiza a uno de los responsables directos del triunfo de marzo, el fiscal Caballero, a cargo de la causa, desoye los pedidos de diferentes agrupaciones de derechos humanos y sociales y continúa con la medida. El fiscal ha tomado una medida, la verdad que es llamativa, es desde un punto de vista innovadora, pero en perjuicio de los trabajadores, porque lo que no han podido la empresa, lo que no pudo la empresa hasta ahora lograr en el foro laboral, porque tiene un desafuero Leonardo en el foro laboral, que es apartarlo de su lugar de trabajo y de su rol de delegado, vía laboral, porque la jueza laboral entendió que no estaban dados los elementos suficientes, lo han intentado por la vía penal. Esta medida precautoria que me imponen a mí como delegado del establecimiento viene como anillo al dedo a una empresa que en febrero de este año despidió 68 compañeros y que gracias al accionar de la asamblea con los delegados pudo reincorporar. Nosotros decimos que se está atacando al conjunto de los trabajadores. Él fue notificado el lunes y el martes habían elecciones. Elecciones para elegir delegados en la planta. Exactamente, que fue reelegido con el 83% de los votos. O sea, la verdad que es llamativo cómo un fiscal utiliza la justicia penal y la empresa monta una situación para que el fiscal le dé lugar a algo que no podían lograr hasta ahora en la sede laboral. Pasamos a cubrir los conflictos en Córdoba, puntualmente el conflicto del autopartista Valeo. En aquel momento los trabajadores obtuvieron un triunfo con la recorporación de todos los despedidos, y actualmente los trabajadores denuncian que la patronal realizó nuevamente un ataque realizando 60 despidos. Nos desayunamos con la noticia que la empresa pretendía suspender al resto de la plantilla de los mal llamados contratados o eventuales. Nosotros, bueno, ya habíamos pedido el pase planta permanente de estos compañeros porque
ya tienen que revestir la calidad de planta permanente. Nosotros denunciamos ayer esto en el ministerio y hoy nos venimos acá porque tenemos audiencia. Bueno, lo que con los compañeros en la asamblea hemos decidido es respaldar, por supuesto, porque desconocemos la eventualidad y la contratación de estos compañeros porque la empresa lo hace en fraude a la ley para justamente tener precarizado a trabajadores que realizan la misma tarea que realizamos nosotros. De esta manera, la misma patronal que persigue y denuncia penalmente a delegados y trabajadores por el solo hecho de defender sus puestos de trabajo, se maneja en la más completa ilegalidad, pisoteando los derechos de los obreros más precarizados. Bueno, aclaremos desde ya que en este raconto que veíamos recién de la lucha de los trabajadores de Valeo, veíamos imágenes de anteriores programas de Giro a la Izquierda en donde hemos ido abordando esta importante lucha, ¿no? ¿Cuáles son las novedades que hay ahora sobre la situación de los trabajadores de Valeo? Bueno, la última novedad es que la patronal violó lo que decía el mensaje con el que comenzamos el especial sobre Valeo, que la patronal violó la conciliación obligatoria, es decir, hace una semana los trabajadores estaban en el Ministerio de Trabajo, más precisamente el jueves de la semana pasada, donde se firmó un acta que planteaba que la patronal se comprometía a retrotraer la situación, es decir, reincorporar a los trabajadores a sus puestos de trabajo, y sin embargo el viernes a la mañana, como denuncian los trabajadores de Valeo, la patronal incumplió y no dejó ingresar a los trabajadores despedidos que supuestamente habían logrado una conciliación obligatoria favorable en el Ministerio de Trabajo. Entonces están denunciando esta situación. Esto tiene el agravante incluso de que recién veíamos, más o menos en marzo, cuando fue la huelga de los 18 días de toma de fábrica, donde se había firmado un acta con la patronal que planteaba que en abril, más tardar en abril, iban a ser efectivizados todos los trabajadores. Es decir, la patronal ya viene de incumplir un acuerdo, no efectivizó a los trabajadores. Y los contratados, ¿no? A los trabajadores contratados que había despedido en ese momento, y ahora nuevamente está en la ilegalidad más absoluta, violando una nueva conciliación obligatoria. Creo que mañana habría una nueva audiencia en el Ministerio de Trabajo y bueno, seguiremos seguramente cubriendo este conflicto, pero la novedad justamente es esta, porque la semana pasada apareció en todos los medios que se había logrado una conciliación obligatoria favorable y que los trabajadores volvían a sus puestos de trabajo, y sin embargo el viernes los trabajadores se encontraron con esta situación, que no es así. Y bueno, es lo que están denunciando los trabajadores en este momento, es que la patronal nuevamente está incumpliendo la conciliación obligatoria. Vemos esta forma de funcionar de parte de las patronales como una constante, ¿no? Lo vimos en Volkswagen, como comentabas en Lear, ahora en Valeo. Claro, incluso en los lugares donde se arrancan en los ministerios de trabajo las resoluciones favorables de los trabajadores, las patronales no están dispuestas a cumplirla, y bueno, es lo que estamos viendo en este momento, y bueno, veremos cómo sigue el conflicto de los trabajadores de Valeo. Simplemente queríamos hacerles un aporte con estas imágenes de archivo para mostrar lo que viene haciendo la patronal desde noviembre del año pasado a esta parte, donde primero despide por aumento de salarios, luego despide a los trabajadores, la toma de la fábrica, empieza un ataque con imputaciones en la justicia penal a varios delegados y a trabajadores, y bueno, y ahora se continúa, eso, es decir, es una ofensiva que se continúa desde noviembre a esta parte, así que todo nuestro apoyo y nuestra solidaridad a los trabajadores de Valeo. Así, bueno, seguiremos cubriendo esta lucha. Muchas gracias, Hernán. Gracias a vos. Bueno, y como anunciamos al principio del programa, estaremos ahora con Eduardo Castilla. Él es miembro del Instituto de Pensamiento Socialista y escribe en la revista Ideas de Izquierda y en el blog colectivo Apuntes de Fronteras. Vamos a abordar sobre el ataque, un nuevo ataque del Estado de Israel al pueblo palestino. Veamos primero las imágenes del diputado del Partido de Trabajadores Socialistas en el Frente de Izquierda, Cristian Castillo, que en el día de hoy justamente intervino en la legislatura sobre este tema, y enseguida conversamos aquí en el piso con Eduardo Castilla. Voy a tocar un tema de enorme gravedad y que creo que a nadie le va a escapar el tema del que voy a hablar. Yo no he podido acompañar el proyecto votado por el resto de los bloques, he marcado mi abstención por secretaría respecto de la agresión militar israelí sobre el pueblo palestino en la Franja de Gaza. Hoy, abriendo las noticias de los diarios, podemos ver que 4 niños palestinos han muerto, estaban jugando en una playa, un barco los bombardeó
y los mató. Con ellos 4 van 43 niños palestinos masacrados por los bombardeos israelíes del 8 de julio a la fecha. La operación denominada Barrera Protectora es una más de tantas. Plomo fundido, invierno caliente, y siempre vemos repetirse lo mismo. Acciones terroristas protagonizadas por el Estado de Israel, y no me quedo corto en esta definición. Una acción terrorista es la que realiza un Estado cuando bombardea directamente a la población civil, cuando sin ningún tipo de juicio previo se arroga el derecho de matar indiscriminadamente a quien considera un posible agresor. La dictadura militar genocida en nuestro país fraguaba que había enfrentamientos, no decía, encontré un militante de la guerrilla y lo fusilé. Decía, no, se escapó, nos enfrentamos, fraguaba lo que fue un fusilamiento, o las víctimas que tiraban desde los aviones al mar. Acá, señor presidente, el Estado de Israel abiertamente proclama su derecho a descargar las bombas asesinas sobre miembros del pueblo palestino. Más de 150 muertos desde que empezó la operación a la fecha. Mientras se veía el Mundial de Fútbol, las otras imágenes que nutrían las televisiones de todo el mundo eran las de la población palestina masacrada. Y acá, señor presidente, la excusa de Hamás no puede ser sostenida. Como Saddam Hussein no podía justificar la invasión norteamericana a Irak, o como el Talibán no era justificación de la invasión norteamericana también a Afganistán. Acá hay una clara situación colonial que sufre el pueblo palestino. Gaza es hoy el equivalente en nuestro tiempo a lo que fue en su época el gueto de Varsovia. Y así como uno de ninguna manera podía señalar equidistancia entre los valientes judíos que resistían, de todas formas, incluso armada, la opresión nazi, de ninguna manera podemos señalar algo por el estilo en lo que hace a la resistencia palestina frente a lo que es el ejercicio del terrorismo de Estado colonialista que está ejerciendo el Estado de Israel. Gaza es hoy un gueto a cielo abierto, donde se les controla la entrada de los medicamentos, del agua. No hay un conflicto entre estados iguales. Permítaseme leer lo que ha dicho el lingüista Noam Chomsky al respecto. Chomsky dice, es un asesinato. La incursión y bombardeo de Gaza no se trata de destruir a Hamás. No se trata de detener el lanzamiento de cohetes hacia Israel. No se trata de lograr la paz. La decisión de Israel de llover muerte y destrucción en Gaza, el uso de armas letales del campo de batalla moderno contra una población civil indefensa, es la fase final de una campaña de décadas para limpiar étnicamente palestinos. Israel utiliza sofisticados aviones de ataque y buques de guerra para bombardear densamente campamentos atestados de refugiados, escuelas, edificios de apartamentos, mezquitas y barrios bajos, para atacar a una población que no tiene fuerza aérea ni defensa aérea, sin marina, sin armas pesadas, ninguna unidad de artillería, sin armadura mecanizada. No hay ningún comando en el control ni ejército, y lo llama una guerra. No es una guerra, es un asesinato. Cuando los israelíes en los territorios ocupados ahora afirman que lo hacen para defenderse, se están defendiendo en el sentido que cualquier ocupante militar tiene que defenderse de la población a la que están aplastando. No puede defenderse cuando se está ocupando militarmente tierra ajena. Eso no es defensa, llámenlo como quieran, no es defensa, dice Noam Chomsky, y suscribo plenamente sus palabras. Acá de ninguna manera se trata de un problema religioso. Numerosos judíos en todo el mundo, y esta es una tendencia en crecimiento, critican abiertamente la política del Estado de Israel. Podemos leer estas declaraciones por todos lados. Hoy el músico... Diputado, ya han pasado los 5 minutos. Solicito un minuto más, señor presidente. Quería señalar nada más que el músico Roger Waters ha hablado con su amigo Neil Young para que no dé su recital en Tel Aviv.
los cineastas israelíes acaban de sacar una declaración repudiando la acción de su propio Estado. Por ende, y lo último que quería decir, señor presidente, no he podido acompañar el proyecto porque creo que la comunidad internacional es absolutamente cómplice con lo que pasa. El gobierno norteamericano en particular es absolutamente responsable de lo que está ocurriendo con el pueblo palestino. Por eso es que independientemente de la declaración que se ha votado de consenso palestino, por eso es que independientemente de la declaración que se ha votado de consenso, creo que la que proponemos del Frente de Izquierda puede ser perfectamente votada también por una gran parte, al menos, de esta Cámara, donde manifestamos el expreso repudio al ataque israelí y rechazamos la ocupación claramente del territorio palestino y exigimos el cese de la ocupación. No lo puse en el proyecto, pero creo que no estaría de más plantear la exigencia de la ruptura de relaciones de nuestro gobierno con el Estado de Israel. Bueno, buenas noches, Eduardo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, veíamos recién en las imágenes con las declaraciones de Cristian Castillo en el día de hoy en la legislatura denunciando esta nueva ofensiva militar israelí. Y me interesaba rescatar un concepto que él plantea, que es que no estamos hablando de un enfrentamiento entre dos estados o entre dos bandos militarmente equivalentes, ¿no? O sea, No, bajo ninguna circunstancia. En primer lugar, hay un dato que hay que remarcar, que es que Israel tiene el 11º ejército a nivel mundial. Es decir, la desproporción que hay entre fuerzas militares, entre la Fuerza Militar de Israel, que cuenta aparte de eso con colaboración militar norteamericana, con uno de los armamentos más poderosos y más sofisticados del mundo, y el pueblo palestino, e incluso lo que viene a ser el Estado palestino, sus dos gobiernos, tanto el de Cisjordania como el de la Franja de Gaza, no tienen lo que se puede llamar una estructura militar. Entonces, desde ese punto de vista, es imposible hablar de un enfrentamiento, sino que tenemos que hablar, como bien planteó Cristian, de asesinato, de genocidio, de masacre, es decir, de un conjunto de definiciones que muestran que efectivamente se está aplastando el pueblo. El dato incluso de la misma cantidad de muertos es sintomático de eso. Es decir, hasta el día de hoy, hasta la tarde de hoy, el último dato habla de 215 muertos aproximadamente entre el pueblo palestino, de los cuales un 30% aproximadamente eran niños, el 80% eran civiles aproximadamente, y en Israel solamente había habido un muerto. Es decir, eso está mostrando claramente la desproporción que hay desde el punto de vista militar. No se puede hablar de conflicto. Ahora, lo que hace Israel es intentar justificar esta ofensiva militar, como lo ha hecho a lo largo de toda la historia, con el argumento de que es en defensa propia, ¿no? De que se están defendiendo de ataques terroristas. Exactamente. Supuestamente el detonante, o en realidad el detonante que formalmente ha hecho actuar el Estado de Israel, es el asesinato de 3 jóvenes hace pocas semanas, que por otro lado hay que aclarar que son colonos, es decir, eso es algo que la gran mayoría de los medios de comunicación no están difundiendo directamente. Esto es importante, es decir, porque digo, para que aclaremos lo que son colonos, claro, exactamente, ¿no? Para que lo sepa el conjunto de los televidentes, cuando hablamos de colonos nos estamos refiriendo a todos aquellos sectores, generalmente de derecha ideológicamente, que avanzan sobre territorios palestinos. Durante muchos años el Estado de Israel tuvo una política de permitir el desarrollo de asentamientos sobre el territorio de Israel, que fue parte de este proceso de colonización que describía muy bien Cristian. Entonces, desde ese punto de vista, es decir, no estamos hablando de jóvenes en general, sino que estamos hablando de gente que cumple un papel esencial en el avance colonizador sobre el territorio y el pueblo palestino. Está bien. Y bueno, justamente en el día de hoy escuchamos las conferencias de prensa de Obama justificando este ataque israelí, planteando que Israel tiene derecho a la legítima defensa, ¿no? Entonces nosotros, ¿qué podríamos decir sobre cuáles son en realidad los motivos que llevan a Israel a este nuevo ataque? Lo que hay de fondo es aquí un intento de evitar algún tipo de reconfiguración política del mapa en Medio Oriente. Tenemos que recordar que tanto en Cisjordania como en la Franja de Gaza, durante los últimos 5 o 6 años, han gobernado las dos fracciones en las cuales está dividida la dirección política palestina y las masas palestinas. Por un lado, el Fatah, que proviene esencialmente de la vieja OLP, la Organización para la Liberación Palestina, que dirigió en su momento Yasser Arafat, y que después de eso quedó en manos de Abu Mazen. Y por el otro lado, lo que viene a ser Hamas, que dirige y gobierna políticamente lo que viene a ser la Franja de Gaza. Estos dos sectores, después de mucho tiempo y producto de debilidades propias, que tienen que ver con distintos elementos de la situación política, han llegado a un acuerdo en el mes de junio, fines de mayo, principios de junio, y conformaron un gobierno de unidad nacional.
ese gobierno de unidad nacional es lo que Israel quiere hacer que estalle. Es decir, es lo que se propone esta ofensiva, es detonar y debilitar ese intento de hacer un gobierno común. Desde ese punto de vista, estos son los objetivos de fondo que utilizan la muerte de los 3 adolescentes para efectivamente llevar adelante esta operación de masacre sobre el pueblo palestino. Que, como bien señalaba Cristian, tiene un montón de elementos brutales. Esto que yo les marcaba recién, es decir, un 80% de civiles, el ataque contra hospitales, contra escuelas, contra todo tipo de infraestructura, la amenaza, lo que ocurrió en el día de ayer, que es un elemento brutal, que incluso los mismos medios de la prensa de grandes potencias imperialistas lo señalaban como brutal, que es que Israel ayer a lo largo de la jornada llenó de mensajes de texto los celulares y de llamadas telefónicas de muchísimos palestinos e incluso lanzó volantes desde el aire a través de aviones incitando a unas 100.000 personas a abandonar la zona directamente en la cual estaban en la Franja de Gaza, lo cual incluso, como decía, los medios de comunicación señalaban que era imposible porque no tenían a dónde ir, es decir, la Franja de Gaza, como bien planteó Cristian, es una especie de gueto, es decir, hay una salida que es a través de Israel y hay otra salida que es a través de Egipto, que en este momento se encuentra cerrada porque el gobierno militar de Al-Sisi, que derrocó a la hermandad musulmana, es un abierto enemigo de Hamas, entonces políticamente lo que hace es impedir que se pueda salir por ahí. Ahora, esta ofensiva militar que estamos viendo ahora, de alguna manera es continuación de una serie de ofensivas militares del Estado de Israel sobre el pueblo palestino que se han desarrollado a lo largo de los últimos años, ¿no? Si podemos ver, por favor, porque tenemos un clip justamente mostrando desde el 2006 en adelante cuáles fueron las distintas ofensivas del Estado de Israel sobre el territorio palestino. Bien, en principio lo que se puede ver, sí, como decían, hubo distintas operaciones a lo largo de todos estos años que tienen que ver esencialmente con intentar atacar al sector de Hamas. Esencialmente es importante recordar que dentro de las dos fracciones, bueno, estamos viendo la operación 9 de otoño, que implicó el asesinato de 400 palestinos en el 2006, como continuidad de eso también utilizando la excusa de un secuestro de un soldado israelí en el 2007. En ese momento veíamos el triunfo de Hamas en el gobierno de Palestina, cosa que Israel volteó, ¿no? Exactamente, porque tenemos que recordar que directamente Hamas es la fracción más radical que hoy por hoy sigue sin reconocer al Estado israelí. Desde ese punto de vista, una parte importante de los ataques siempre estuvieron dirigidos contra la Franja de Gaza. La operación Plomo Fundido fue la más brutal que se recuerda en 2008, donde asesinaron a 1.400 palestinos, después de 20 días de bombardeos. Esa es una de las operaciones más brutales que se recuerden. Y donde se ve claramente la desproporción, ¿no es cierto? Cuando vemos lo que pone el pueblo palestino. Claro, la cantidad de muertos da un indicador de precisamente esa diferencia enorme que hay desde el punto de vista militar. Si nosotros vemos incluso los bombardeos del 2012, en lo que se llamó la Operación Pilar Defensivo, es decir, los cohetes que lanza Hamas a lo sumo tienen un alcance de 40 kilómetros y aparte de eso son desviados por lo que viene a ser la forma de autodefensa antiaérea que tiene el Estado de Israel, que se llama, que han bautizado con el nombre de cúpula de hierro. Es decir, esta forma de autodefensa que tiene son misiles muy sofisticados y muy pequeños que cada uno, si no recuerdo mal, sale aproximadamente $5 millones. Es decir, son pequeños misiles que obviamente eso no puede estar más que soportado directamente por el Estado, por la colaboración que tienen las grandes potencias imperialistas. Desde ese punto de vista es muy importante señalar este aspecto directamente porque a nivel mundial lo que estamos viendo es cómo incluso más allá de la denuncia y del intento de atacar a la violencia que hay, de denunciar a la violencia en general, como bien decías vos recién en el caso de Obama, toda la esfera política internacional de las grandes potencias avala directamente al Estado de Israel. No está de más recordar que el Estado de Israel fue fundado artificialmente por una resolución de la ONU que lo convertía en un Estado enclave directamente dentro de lo que era Medio Oriente como una forma de garantizarse una forma de control, un gendarme, podríamos decir, al interior de esa región que le permitiera garantizar orden. Y es lo que ha venido haciendo el Estado de Israel, no solamente contra Hamas y contra la Franja de Gaza y contra los palestinos, sino también contra Egipto, sino también contra Irán, sino también contra Irak y contra la misma Siria y el Líbano. Es decir, es un Estado que actúa en función de defender los intereses de las grandes potencias imperialistas y el orden a nivel nacional, a nivel local. Bueno, se nos ha ido el tiempo. Teníamos algunas placas para mostrar justamente el avance en los últimos años, pero bueno, queda pendiente. Les leo rapidísimo dos mensajes que uno nos dice: Hamas será muy débil, pero no es inocente. Dios se apiade de los pueblos. Y otro mensaje de Norma López que dice: muchas gracias por las sentidas palabras de Cristian Castillo. Ya era hora que alguien levante la voz a favor del pueblo palestino. ¿Tenemos un minuto para responder a la primer mensaje?
30 segundos. Muy cortito. Acá hay que distinguir claramente, es decir, Hamas en última instancia es una organización de resistencia del pueblo palestino en contra de un Estado que lo oprime hace 50 años. Entonces no se puede poner en el mismo plano al Estado opresor que una organización de resistencia que responde a esa opresión que tiene decenas de años. Después hay un debate sobre la estrategia de Hamas, sobre la reivindicación que hace y cuál sería la salida, pero no se pueden poner en el mismo plano como si fueran corresponsables al mismo nivel. Bueno, nos quedan afuera varias cosas. También teníamos imágenes de los israelíes que están en oposición también a este mismo ataque, que se rebelan ante el servicio militar, incluso las movilizaciones que se han visto en distintos puntos del mundo repudiando este ataque de propios judíos, ¿no? Para aclarar. Exactamente. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, se nos acabó el tiempo. Queremos recordar, transmitir la invitación de los trabajadores y las trabajadoras del Hospital Neonatal, que el próximo martes 22 a las 16 horas se movilizan desde Colón y General Paz para exigir justicia por el caso de su compañera asesinada, víctima de femicidio. Estamos hablando de Silvina Córdoba, que el asesino de esta mujer había sido su compañero y ya había asesinado 2 años anterior a su pareja anterior. La novedad del día de hoy es que esta persona, el asesino, apareció muerto. De todos modos, tenemos la información de que la movilización está en pie para exigir justicia en contra de los femicidios y la violencia hacia las mujeres. Y también otra movilización, ¿no? La movilización que se va a realizar en el día de mañana a las 18 horas, justamente para repudiar esta brutal ofensiva militar que está desarrollando el Estado de Israel sobre el pueblo palestino. Recordemos, mañana 18 horas, Colón y Cañada. Muchísimas gracias por acompañarnos. Podés ver la repetición mañana a las 13 horas y si no por Facebook. Hasta el próximo miércoles. Buenas noches. El inmobiliario de Giro a la Izquierda fue realizado por Pedro Glosny, Carpintería y Diseño. Contacto en Facebook, Diseño Limón. Email, diseñolimón@gmail.com.